Ahora, no tenía el micro activado, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal de Twitch de Ramen para Dos. Hoy bien acompañado, me acompaña Catalina Mejía, que es editora literaria de Distrito Manga y Salamandra Graphics. ¿Cómo estamos? Hola. Sí, estaba mute, perdona gente. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Con ganas de hablar? ¿Te estrenas? Me han dicho. Con muchas ganas, me estreno en este mundo de Twitch y de, bueno... Son buena gente, te prometo que los controlo. Si hace falta se saca el látigo, pero no, son buena gente y lo que tienen ganas es de conocer a Distrito Manga Editorial, que al fin y al cabo es este nuevo sello editorial de Penguin Random House. Así que hoy vamos a resolver un par de dudas que ya hemos visto incluso en Twitter, que les habéis dejado. Hemos repasado los comentarios que os han dejado unos cuantos, todo se ha dicho. Sí, sí. Primero de todo, antes de meternos en el meollo, ¿qué tal la nueva experiencia? ¿Con ganas? ¿Cómo la pillas? Bueno, es una experiencia increíble. Realmente sorprendida, muy gratamente sorprendida, porque la recepción por parte de la gente en Twitter, en Instagram e incluso de los medios de comunicación está siendo muy positiva, ¿no? De eso, la verdad es que es el público tan exigente, ¿no? Del mundo del manga no dejaba de dar un poco de vértigo, ¿no? Ver que a lo mejor te metías en un sitio donde... Pero estamos muy contentos, creo que es un proyecto que nos hace mucha ilusión, que hemos sacado prácticamente en un tiempo récord. Salimos en junio y la verdad es que con muchas ganas ya de ver los libros físicos, ¿no? Y de empezar a rodar. Nos meteremos en profundidad en ello más adelante, pero salen en junio, es decir, tampoco hay que esperar tanto. Ha sido más o menos anunciar y en un par de mesecitos los tenemos en las manos. Sí, ya después de Semana Santa ya, bueno, estamos como ya todos sabéis un poco los procesos, aprobaciones de cubiertas, ya las mandaremos, yo creo que después de Semana Santa ya podremos empezar a desvelar las cubiertas, ya estaremos mandando imprenta y bueno, para el 2 de junio ya tendremos las 5 licencias primeras, los 5 primeros tomos de las licencias que hemos anunciado en nuestras manos. Así que con mucha ilusión, la verdad, es como un hijo, ¿no? Esperar que salgan los 5 niños, mucha ilusión, la verdad. Al menos son menos que 9 meses, ¿eh? Eso, nos ahorramos un proceso al menos largo. Lo que sí, antes de nada, recordad a la gente del chat, primero de todo, saludaros a todos, gracias por estar una tarde más por aquí. Y recordaros, como siempre, tengo unas preguntas apuntadas, vamos a hacer un poquito el coloquio con Catalina, sobre todo también para hacer un repasito a las cosas ya anunciadas, que son bastantes y son muy interesantes y van a dar que hablar, y después nos meteremos en vuestras preguntas. Como siempre, pregunta en mayúscula, 2 puntos la pregunta, yo las voy viendo, las copio y las tengo en un documento y de cara al final le damos. Más o menos las preguntas que vais haciendo por ahora en el chat ya las tengo apuntadas, así que no os preocupéis. Iros sacando alguna más interesante de la chistera, que muchas de estas ya están apuntaditas, así que nada, gente, las voy apuntando y cualquier cosita la vais comentando la entrevista por el chat. Pues nada, Catalina, pregunta yo creo que de rigor, para empezar. Es Distrito Manga, sello editorial perteneciente a Penguin Random House, que es yo creo que el titular que ha colapsado medios, sobre todo menos asiduos al tema. ¿Cómo ha salido el tema de abrir este sello editorial perteneciente o al menos dirigido al manga? Bueno, en Penguin siempre estamos como haciendo análisis de mercado, mirando dónde estamos, dónde está el sector editorial, un poco comparándonos, ¿no? con otros grupos editoriales o con otras editoriales del mundo, digamos, y veíamos después de ese análisis, ¿no? de los estudios de mercado, que había una categoría que estaba creciendo muchísimo en los últimos años, que era la categoría del cómic en general. Y a partir de ahí empezamos a investigar, a tirar un poco del hilo, porque el cómic
estaba creciendo tanto, y dentro de la categoría del cómic y de la novela gráfica, la categoría o el segmento que más estaba creciendo era el manga, ¿no? Y eso también esos son datos numéricos, son datos de estudios de mercado, pero luego también salías a la calle y palpabas, ¿no?, en el ambiente. Vas ¿no? a una librería y hay colas para bajar en la Norma Comics a la zona de manga y la zona de europeo y americano en sus números de siempre, ¿no? Totalmente, incluso también conversaciones, ¿no?, un poco de parques de infantiles, ¿no?, de madres súper sorprendidas que sus hijos lo que estaban haciendo era leer manga, ¿no? Y están leyendo un cómic japonés, ¿no? Entonces también estabas un poco en la conversación también de la calle y veías que el manga es un tipo de libro, un tipo de categoría que estaba creciendo no solamente a nivel numérico, sino también a nivel de que estaba sobre la conversación en la calle, ¿no? Y para una empresa como Penguin, pues que estamos muy pendientes también de lo que sucede y queremos darle a nuestros lectores también lo que buscan y lo que quieren, pues dijimos, ¿por qué no, no? Entonces, a partir de ahí, hubo unos 8 o 9 meses de un profundo estudio, digamos, del mercado, de la competencia, de dónde estaba todo, para explorar la posibilidad de incursionar en el mundo del manga. Y a partir de estos 9 o 10 meses de estudio, pues logramos por fin anunciarlo el 1 de abril. Aunque no es la primera vez que Penguin Random House, al fin y al cabo, ha publicado obras de estilo manga o de procedencia nipona y que se pueden categorizar como manga, pero estas obras venían en un formato occidentalizado, algo que solíamos ver sobre todo antes de los 2000 en España. Muchas obras que nos llegaban en formato comic book se orientalizaban sobre todo para intentar llegar a más público, supongo que para no intentar acostumbrarse al cambio de sentido en la lectura, que sobre todo para primerizos, si han consumido mucho cómic o mucho cómic europeo también, americano o europeo, les puede chocar un poquito. Este nuevo sello puede nacer un poquito a raíz de dejar de lado esa orientalización y especializarse en manga propiamente dicho. Totalmente, o sea, lo que nos define es tratar de publicar los libros con un alto impacto comercial que se están publicando en Japón, obviamente respetando, y digamos que esto es a título personal como editora, pero también un poco como definición del sello. Queremos cuidar muchísimo las calidades de los libros, respetar obviamente en todos los casos el formato y la forma en que está publicado en Japón, y luego también hacer un especial interés y un especial énfasis en todo el tema también de las traducciones. De hecho, los 3 libros que mencionabas, que han sido previamente publicados por Penguin antes de los 2000, los relanzaremos y haremos una adaptación de la maqueta, haremos una adaptación del formato, revisaremos la traducción para meterlos de lleno en el sello de Distrito Manga, que Distrito Manga será un sello que respetará al máximo pues todas las características técnicas que se trabajan y que se manejan en Japón. Como te darás cuenta, como ya habrás visto en redes, sobre todo el público del manga es, no sé si exigente, pero sí quiere ver esas ediciones cuidadas, especialmente también por el tema de que en ediciones pasadas, en tiempos pasados, las ediciones no han estado muy cuidadas, e incluso a día de hoy podemos ver ediciones que dejan mucho que desear y la gente está muy preocupada por ese tema. Al menos tus palabras me dejan conciencia de que estáis focalizados en el tema y sobre todo que lo tenéis en cuenta. Sí, sobre todo porque yo también dirijo el sello de novela gráfica de Salamandra, que se llama Salamandra Graphic, donde realmente mi mayor obsesión son las calidades. O sea, yo tengo una experiencia también en producción, en temas de calidades de los libros, de un tipo de papel idóneo, ¿no?, a la hora de que no retinten o que no se transparenten las imágenes. Entonces, todo el tema del objeto en sí para mí es fundamental. Y el equipo con el que trabajo también tiene como todas esas directrices hay editoriales especializadas en manga que por mí son referencia aquí, ¿no? Por ejemplo, Milky Way, ¿no?, que es una editorial que hace libros preciosos, que las calidades son súper buenas, y ahí es un poco el punto de mira, ¿no?, a lo que aspiramos. El a imitar, ¿no? En plan, si tuvieras que imitar a alguien, sería el estilo. Es claro, y luego también
porque también vengo de una formación más literaria y todo esto, pues para mí es fundamental también trabajar el tema de las traducciones, ¿no? Que los libros estén bien traducidos, todo el tema gráfico se maneja muchísimo la oralidad y el dinamismo en los diálogos, y todo eso tiene que respetarse a la hora de traducirse, ¿no? No se pueden hacer traducciones muy calcadas porque realmente no funcionarían. Entonces, son dos objetivos claros de Distrito Manga, por la trayectoria que tengo yo con libros gráficos y con editoriales más literarias, y creo que es fundamental también brindarle al lector libros de muchísima calidad, ya que se gastan su dinero, ¿no? Sí. Después entraremos en el tema del precio, que ya ha sido como el primer tema que han abierto en el chat. Nos meteremos en ello, que siempre el bolsillo es interesante para el lector. Me gustaría recuperar una preguntita que nos ha dicho Javier Cámara por el chat, pero que viene un poquito a colación, que hemos comentado que Penguin Random House no era la primera vez que publica estas obras, como han dicho Dororo, Hadashi no Gen, que venían del sello de bolsillo. ¿Podremos esperar que Distrito Manga recupere estas obras, pero con un formato totalmente original? Vamos a relanzar estas obras y las vamos a relanzar, vamos a hacer una remaqueta, vamos a remaquetarlo en el sentido de lectura japonés, y ahora mismo estamos en un proceso de revisión de las traducciones, a ver en qué situación está la traducción para hacer un relanzamiento. O sea que sí podréis ver estas series dentro del sello Distrito Manga con un replanteamiento absoluto de lo que se hizo en su momento. Más, sobre todo, me imagino dirigido a lo que hemos comentado al principio, dejar de lado la occidentalización y tratarlo como manga al uso. Totalmente, o sea, van a ser mangas al uso, se leerán en el formato tradicional del manga, y respetaremos al máximo las ediciones originales. Perfecto, sobre todo sé que había un especial interés por ese Dororo, que es un clasicazo, así que con muchas ganas de poderlo tener también en las manos. Aquí ya algunos del chat están celebrando esos relanzamientos, así que buenas noticias les has dado, Catalina. Muy bien, me alegro. Pues nos metemos en el meollo, porque primero anunciasteis la editorial y al poquito ya habéis anunciado 5 licencias que se ponen a la venta, nada, en unos mesecitos, el próximo junio, el 2 de junio. Antes de meternos te iba a preguntar, son 5 licencias, ¿saldrán todas a la vez o van a ir espaciadas en ese mes? Bueno, en principio salen todas a la vez. O sea, el 2 de junio. Seguiríamos una política a la espera de terminar de perfilarlo, pero en principio las novedades de manga, de Distrito Manga, saldrían siempre el mismo día del mes. Intentaríamos que salieran en el primero o el segundo servicio de novedades. Nosotros salimos los jueves, por lo tanto sería eso, el 2. En este caso estas salen el 2 de junio, y luego ya anunciaremos más adelante las que saldrían, creo que es el 9 de julio, y así más o menos. Que en un principio no serán ninguna de estas 5 porque no tienen periodicidad mensual. La periodicidad en principio la vamos a manejar bimensual, que sean bimensual. Lo que pasa es que nos pilla agosto, y agosto no es complicado, sí. Es un mes complicado, pero en un principio sí tenemos la idea de a partir de septiembre ya mantener una periodicidad de bimensual, ¿no? Bimensual. Iremos un poco también testeando, ¿no?, el mercado. Yo creo que en ese sentido tendríamos que ser bastante flexibles. Si vemos que una serie funciona muy bien y que la gente realmente lo está pidiendo, pues pasarlo a mensual en la medida de lo posible. Que con todo caso te refieres a bimestral, porque no, bimensual serían como 2 veces al mes. Bimestral. Bueno, bimestral, sí, perdón. Vale. Sí. Cuesta, a mí también, Ya. Sí. Vale, entonces a partir de septiembre la idea sería mantener esta periodicidad bimestral, porque no contamos, diríamos, agosto, y esas que aún no están anunciadas para julio deberían salir en octubre. Exacto. Vale, ok. Perfecto. Entonces más o menos ya queda aclarado. Ahora sí nos metemos con los detalles de las obras, que hay unas cuantas y de todos los gustos. Empezamos con
con aquí llamado el incidente Darwin, le habéis llamado, que es especialmente conocido por ser el último ganador de los Manga Taisho, el incidente Darwin de Shun Umezawa. O sea, te iba a preguntar, ¿qué os ha hecho? Fijaros, pero es que se ha llevado un Manga Taisho. Yo creo que con eso queda dicho en plan. A ver, en Distrito Manga, bueno, somos un equipo de 3, o sea, yo dirijo el sello y luego tengo una editora adjunta que es Claudia de Palol y Raúl Monclús, que también trabaja con nosotros. Y bueno, cuando empezamos ya teníamos vía libre, ¿no?, de lanzar el sello, pues evidentemente no podíamos tener un sello sin tener licencias ni tener títulos, entonces empezamos a buscar. Bueno, primero empezamos a reunirnos, que ha sido un proceso muy interesante con todas las editoriales japonesas, a tener un proceso ahí muy curioso, ¿no?, de hacernos ganar la confianza por parte de ellos. Y una vez ya nos dieron como vía libre para poder empezar a estudiar licencias, pues empezamos a recibir, y lo que nos llamaba un poco la atención, ¿no? A mí particularmente este libro me llamó muchísimo la atención, primero porque gráficamente a mí me gusta mucho, segundo porque me pareció una historia muy interesante, una historia de ciencia ficción, donde también existen muchísimas cosas como pues elementos que están como muy de actualidad, como todo el tema del animalismo, la defensa de los animales, un poco también la ética, ¿no?, en esos laboratorios donde se experimenta. Entonces a mí me pareció una temática muy interesante. Lo leyó Raúl, que lee japonés, y la verdad es que nos pareció un libro muy, muy, muy acorde a lo que nosotros estábamos buscando a Distrito Manga. Y bueno, pedimos a Kodansha la posibilidad de hacer oferta y nos dijo que sí. Hicimos la oferta. ¿Ha habido competencia por esta? Sí. Sí. me imaginaba que sí, ¿eh? Esta estaba como en muchas quinielas ya desde el año pasado. Y digo, ha tenido que haber lucha. Digo, si no, mal íbamos. Y nada, nos la dieron. Digamos que Kodansha nos dio como de varias ofertas que pasamos, nos dio el sí como en un pack. O sea que nos alegramos por varias que nos habían concedido. Y ya luego a partir de ahí empezamos a ver el movimiento que hubo, lo de los Taisho, los premios y tal, que eso ya fue, digamos, un plus de confianza, ¿no? En plan, bueno, parece que hemos apostado bien. Éramos conscientes, ¿no?, que también el mundo del manga aquí en España está muy bien desarrollado, las editoriales, pues hay editoriales muy potentes que hacen manga, entonces nosotros éramos conscientes que en una primera fase, pues, íbamos a poder publicar muy buenas licencias, pero que a lo mejor una licencia que fuera un top nos iba a costar más. Pero mira, no sé si esta será un top o no, pero por lo menos ya viene avalada por 2 grandes premios en Japón, por varios reconocimientos allí, y creemos que puede ser un libro que podemos construir de una forma muy potente de cara a los lectores de manga, ¿no? Y que varias obras de Shun Umezawa las hemos podido gozar aquí. ECC tiene una buena variedad. Así que si os queréis entrar al autor, también tenéis ya la posibilidad aquí en España. Pasamos a la siguiente, una gran noticia. Vuelve Yoko Nogiri a España con Love in Focus. ¿Qué nos puedes contar de esta? Bueno, Love in Focus es el shoujo típico, ¿no? Entre comillas, ¿no? La típica historia de instituto, pero nosotros buscamos siempre buscamos en la medida de lo posible, ¿no?, que las historias tengan como una especie de algo un poco más, ¿no? Y en este caso el tema de la fotografía nos llamaba muchísimo la atención, también por el tema un poco de esa relación del personaje con su abuelo, y cómo la fotografía era como esa herencia tanto emocional como un poco intelectual que le habían dejado, un poco no saber estar en el mundo, la amistad, cómo la llevan al sitio, ¿no?, en el que ella se puede sentir cómoda, y cómo empieza pues esta relación, ¿no?, entre los personajes. Entonces nos parecía una historia que aportaba o que podía contar un típico shoujo, ¿no?, pero con algo que podía ponerle una historia de romance, pero que cuenta con un muy buen desarrollo. Yoko Nogiri, si no la conocéis, tenéis aquí en España Mi Chico Lobo, publicado por Norma Editorial, también muy buena, y yo sé que mucha gente estaba con ganas de más obras de la autora, así que además 3 tomos, serie ya cerrada, 3 tomitos, finalizada, así que por suerte más o menos
a lo largo de este año, si mantiene esa pericia bimestral, la tendríamos acabada. La tendríamos. Así Sí, que sí, sí. nada mal, yo con muchas... Yo con Luego muchas también ganas. gráficamente también es de una potencia increíble, ¿no? Entonces, eso también es un poco una deformación también personal, ¿no? Que me gusta que haya un equilibrio, ¿no? Entre la parte gráfica y también la parte narrativa, ¿no? Y en este caso, creo que las obras que hemos hasta ahora licenciado son libros que están súper bien dibujados, pero que también están muy bien escritos, ¿no? Y eso yo creo que es importante a nivel también de las historias. Sí, la verdad es que totalmente. Nos preguntan aquí, aprovecho y hago así un medio parón. Todas las obras tienen el mismo formato, al menos hasta ahora, que es un 130 por 180, tapa blanda con sobrecubierta y a precio de 8,95. Aunque Love in Focus, por ejemplo, cuenta con casi 40 páginas menos que el Incidente Darwin. No veremos una variación de precio equivalente a las páginas. Al menos, por lo visto, no a la baja. Bueno, en un primer momento no. He de reconocer que, y yo creo que lo sabéis todos, porque he visto que Milky Way, incluso Norma, grandes editoriales están retrasando, ¿no? Un poco también sus lanzamientos por el tema del papel. Ha habido como un incremento enorme en los costes de papel, de producción, no solamente en los retrasos, sino también... Ahora mismo, perdón, está todo planteado así. Nosotros lo que hacemos es ver un poco la viabilidad de cada libro, a partir de ahí ponemos los precios. No quita que en un futuro pues un libro pueda bajar a 7,95 o así, pero es verdad que en ese estudio que hablaba al principio, ¿no? Que hemos hecho, digamos que el precio medio hoy en día de los mangas están alrededor de los que son en formato tankobon, están alrededor de 8,50, 8,95, ¿no? Entonces... Incluso Panini, que es un poco la editorial que más bajo los mantenía en obras como podrían ser My Hero Academia, Haikyuu, que estaba a 6,95 si no me equivoco. Ahora parece que a partir de junio va a haber también un incremento en los precios. No, ni siquiera han especificado Planeta, perdona. Planeta me están dando palos el chat. Panini, no, Planeta, eso, justo. Ha sido Planeta que ha lanzado, no ha dicho en cuánto los va a incrementar. Pero que a partir de junio vamos a ver un incremento en los precios. Así que vemos que es un poquito la dicotomía general de lo que comentas también. Un poco el resultado de ese problema con el papel, gastos en la vida general, que también se nota. Un gasto en la vida general también ha incrementado, es decir. Sí, sí. Y luego también hay problemas con el transporte, que también, aparte de la huelga de transportistas, también muchas materias primas que vienen de China, ¿no? Se han incrementado por el tema del petróleo. Es decir, que ha habido un incremento generalizado en los precios. Y bueno, digamos que al hacer los libros y la viabilidad de los libros, pues hay que reflejar un poco también eso. Pero también lo que os digo, no nos parecía que es un precio que esté fuera de mercado, ¿no? Más o menos las editoriales manejan ese tipo de precios, ¿no? Sí, que no es tal, pero lo que suele pasar es que comparamos con tiempos anteriores. Entonces, al comparar con tiempos anteriores sí que se nota ese incremento y a veces, dependiendo de los casos, cuesta encontrar una mejora. Ya no hablamos a nivel material, pero sí en el mimo que se le puede poner a la maquetación, a la traducción, que es algo que se suele mirar con hincapié. Y sobre todo cuando suben el precio es lo que más... Cuanto más se sube el precio, más nos solemos fijar en ello. Claro. Pedimos una subida del precio equitativa, es decir, más precio, pedimos un poquito más de calidad, aunque a veces esa subida de precios, como bien dices, no viene para subir la calidad, sino viene para paliar costes que han incrementado, ¿no? Bueno, lo que yo sí digo en Distrito Manga, que lo he dicho al principio, que me interesan mucho las calidades, obviamente estamos trabajando con materiales y materias primas de primera calidad, por lo tanto, también eso lo vais a ver reflejado ahí. O sea, veréis que los libros van a estar bien hechos y los 8,95 que costarán, pues creo que están justificados, no solamente por un incremento en los costes de la materia prima, sino porque los libros van a tener unas calidades. Exacto, que estás comprando un producto de calidad. Esa es nuestra declaración un poco también de intenciones, ¿no? De dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Respetar al máximo al lector, respetar al máximo al coleccionista, respetar al máximo, pues eso, que la gente que va a una librería a comprarse un libro, pues que se compre algo que realmente merezca la pena, ¿no? Totalmente. Está ahí nada que objetar y ojalá
cuando lo tengamos en las manos, habéis logrado ese objetivo. Retomando licencias, el BL de esas 5 licencias, Joy, especialmente me llama mucha atención, me gustan mucho las portadas, un one shot y una secuela, es decir, 2 tomitos y 208 páginas. ¿Qué nos puedes contar de este BL? Pues un poco lo que también contaba antes del shoujo, es un BL también un poco al uso, ¿no? Pero también es muy interesante la historia, en el sentido de este mangaka, ¿no? Que le encargan incursionar en el mundo del BL y no tiene ideas y decide hacer como una ficción con su ayudante y bueno, empiezan a suceder cosas muy interesantes y cómo es ese límite, ¿no? Entre la ficción y la realidad se va diluyendo. También está dibujado con una exquisitez increíble. A mí la autora me encanta cómo dibuja. Es un libro que yo creo que de su lectura sales como siempre como muy contento, ¿no? Muy feliz, como... ¿no? Esas obras de confort, ¿no? Podríamos catalogarla, ¿no? Sales muy contento, está muy bien desarrollado. La autora claramente se nota, ¿no? que ha disfrutado muchísimo haciendo el libro porque estás ahí y también lo mismo, es como un plus, ¿no? Toda esta historia que al final no deja de ser una historia de amor, ¿no? Pero como un poco se va construyendo esa historia de amor es también muy interesante, ¿no? Y muy bonita. Como nos comentaba aquí Sakura en el chat, Etsuko, autora de Joy, también está publicada en España con More Than Words, de la mano de Planeta, y nos pregunta Colico High por el tema de BLs. En este caso, por las imágenes que veo, Joy no parece ser una obra explícita, o al menos que contenga al final hay una escena, pero no es extremadamente explícita. Y en el Nosotros en Distrito Manga, en teoría, en principio, no haremos obras que sean muy explícitas, ni en sexo ni en violencia extrema tampoco, ¿no? Buscaremos un poco un punto medio, ¿no? Pero por lo menos en una primera fase, como para ir un poco testeando un poco, abriendo camino, testeando un poco cómo va el mercado, hacia dónde vamos, cómo reciben los libros nuestros lectores. Entonces una primera fase es así. Los BLs, porque tenemos más BLs en la recámara, digamos, van un poco en esta línea. O sea, no somos moralistas ni mucho menos, ni nada de esto, pero unas escenas pues de sexo muy explícito en un primer momento no las haríamos. Es decir, el baremo viene en ver, me refiero a decir, porque de sexo hay maneras y maneras. Me imagino que lo ponéis el límite al menos en el tema sexual, en el tema violencia creo que es un poquito más complicado y más subjetivo. Sí. Pero en el tema sexual me imagino que en el momento que hay penetración y que se ve, lo descartamos. Exacto. Más o menos ese es el baremo. Porque aquí en Joy, por ejemplo, hay conversaciones que subidas de tono, que subidas de tono y claramente hablan directamente de sexo explícito en la conversación, pero con la parte del dibujo sí intentaremos en un primer momento ser un poco más prudentes, ¿no? Que no haya una escena explícita, gráficamente explícita, ¿no? Yo creo también, me aventuro, pero es un poco reflexión, al ser un poquito Penguin Random House, una editorial también que intenta abarcar todo tipo de públicos y no es una editorial muy de extremos, es algo que también yo creo que se traduce a esta parte manga, en plan, ser precavidos. Sí, y sobre todo también porque yo creo que también es un proceso como de aprendizaje, ¿no? Es un proceso en el que queremos impactar, o sea, queremos que todos los lectores de manga nos vean a nosotros como un sello referente, nos respeten como editores de manga, que podamos responder un poco a vuestras expectativas, tanto a nivel de calidades, como mencionaba, traducciones, pero también como a nivel de contenidos. Sé que el mundo del manga es un mundo enorme, como dicen en Japón hay un manga para cada lector, eso es posible, pero claro, somos un grupo, somos una editorial que pertenecemos a un grupo y tendremos que tener una línea en un primer momento un poco definida también para que nos reconozcan como editores.
También el mundo editorial no es un mundo estático, ¿no? A nivel que va evolucionando, que se va volviendo mucho más reconocible en muchas cosas, pues iremos un poco evolucionando también con lo que el propio público nos vaya pidiendo, ¿no? Pero claro, teníamos que salir con una declaración, como decías antes, de intenciones. Como veis, tenemos como un abanico de diferentes demografías, de géneros, por lo tanto, eso es lo que aspiramos, ¿no? Yo por aquí te paso un par de mensajes. En general el chat va porque no tienen problema con lo explícito, siempre y cuando se especifique que es más 18, y ya después podríamos entrar en la polémica del retractilado o no retractilado. Es decir, ya podríamos abrir otro melón. Y por aquí esperan que en un futuro sí que podáis aventuraros al TL, BL, o al TL, que es el Teens Love, o al BL más explícito, o incluso por aquí se aventuran al Hentai. Pero el Hentai me da más respeto. Me da más respeto en una editorial como Penguin. Es complicado. Es que claro, yo creo que ahí está el tema. Es complicado, yo creo, compaginar. Al fin y al cabo, tienes que mantener una imagen como editorial, que es Penguin Random House, y Distrito Manga, tener un sello propio, pero hay que seguir las propias directrices que tenga la editorial matriz, ¿no? Como tal, es decir, no te puedes aventurar mucho más allá. Yo creo que nosotros no tenemos una línea, ¿no? De no hacer sexo explícito, no hacer, o sea, eso no hay una... Obviamente hay ciertos temas delicados, ¿no? Pues relaciones sexuales con menores, o sea, hay cosas que sí son más complicadas, ¿no? De mantener. Pero como digo, en un primer momento hay tanta variedad y tantas posibilidades que de momento estamos, pero bueno, bienvenidos sean las sugerencias y las peticiones, ¿no? Que por qué no, ¿no? Para eso estamos también, para ver un poco qué quiere el lector, ¿no? Claro, especialmente ahora que también lo comentabas, después nos meteremos en esa entrevista que has dado a El Diario, que comentabas un poco que ha habido un auge en las editoriales, sobre todo editoriales específicas a cierto género, a obras que antes posiblemente no tenían cabida, y que gracias al aumento de público también pueden haber editoriales más especializadas en cierto tipo de obras, con cierto tipo de temáticas, y que al fin y al cabo es lo que se siente en el mercado. Yo creo que cuando una industria o cuando un mercado se va consolidando, es mucho más fácil la especialización. Yo creo que es necesario, ¿no? Creo que es necesario que existan varias editoriales y que cada una pueda especializarse o pueda ser reconocible o pueda darle a lo mejor a ciertos lectores lo que están buscando, ¿no? Yo creo que España ahora mismo, el mundo del manga, como decía antes, ha crecido muchísimo. Yo me atrevería a decir, un poco a riesgo de que en el chat explote un poco lo que voy a decir, me atrevería a decir que ya el manga no es nicho, ya el manga creo que es mainstream. Creo que ya el manga ha llegado a todos los sitios, se vende desde un Carrefour hasta una librería literaria como puede ser Letras Corsarias o como puede ser la librería Alberti en Madrid. Son librerías literarias puras y duras, y ha entrado el manga allí. Y no solamente ha entrado como una necesidad de poner manga porque es la moda, es porque ha hecho hay un tipo de lector que está leyendo manga. Luego se está logrando que un segmento de la población que antes no entraba en una librería generalista de estas características porque no tenían los contenidos que buscaban, estén entrando. Claro. Por lo tanto, ya no es una cosa, nos subimos a la moda. Esto yo hablando con libreros generalistas, es una decisión tomada con convicción, ¿no? También es un poco, es el mercado, amigo, ¿no? En plan, está llegando a todos los puntos. No es sumarse al carro, es que lo que es hacer es ampliar el abanico. Totalmente. Hay un dato muy bonito que me contaba un amigo librero de Letras Corsarias en Salamanca, que me parecía muy, muy interesante, que decía eso, es que a mí era muy difícil lograr que gente entre 14, 19, 20 años entrara a la librería, porque evidentemente no tenían contenidos que les interesara. Claro. Hemos puesto el manga y ahora entra, y ahora la gente es súper fiel, entra directamente a la estantería, y vamos creando también un público lector que antes no teníamos.
y que es un público maravilloso además, que no es lo que volví a decir antes, no es el nicho en la librería especializada por allá escondido en el bajo fondo, sino que es algo que yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Y eso es lo que cuando se habla mucho de la burbuja del manga, pues todos coincidimos, tanto los expertos como los que hemos estado estudiando esto durante los últimos tiempos, que no es una burbuja, es que es una cosa que ya hay una base muy sólida de lectores de manga. Por lo tanto, no es burbuja, es... No. Nos alegra oír ya está eso. Normalizado. No, nos alegra oír eso. Eso era un poco el debate también que había en esa entrevista, que en esa entrevista justamente también está Uriol Estrada. Es decir, hay unas buenas voces que están hablando y con conocimiento, pero siempre al lector nos da la sensación de... ¡Ay! Es que no llego a todo. Y antes llegábamos a todo y ahora no llegamos. y como ese miedo de que vuelva a pasar lo que sucedió por ahí al 2008, que fue con el tema con el tema de la crisis. No, afectó muy fuerte a varias editoriales que parece que estaban poniendo el turbo más de lo necesario y a partir de ahí como que ha tenido que volver a crecer después de esa bajada, pero yo creo que ahora estamos más encima, estamos más arriba que yo entonces. También creo que también el sector del libro en general se ha consolidado mucho a raíz de la pandemia. O sea, ha crecido el sector del libro en general. O sea, toda esa masa lectora, hay un montón de gente que no leía o que había dejado de leer y a raíz de la pandemia empezó a leer o volvió a leer y a retomar esos hábitos. Entonces yo creo que llevamos 3 años realmente donde el sector del libro va bien, porque la gente ha vuelto a leer. Y entonces yo también tengo fe en que todos esos lectores de manga no son lectores ocasionales, son lectores que están llegando y que están llegando para quedarse. Y si se le suma a eso la posibilidad de que haya muchas ofertas, porque hay mucha oferta, porque hay varias editoriales que están empezando a ofrecer contenidos para los lectores, lo único que puede hacer es que esa base lectora se consolide. Claro. Y yo a veces hablaba del fenómeno del manga, un poco, hace muchos años no veíamos un fenómeno como por ejemplo el de Harry Potter, ¿no? Que Harry Potter lo compró muchísima gente, lo leyó una generación muy grande, aprendió a leer con Harry Potter. Pensábamos que era un fenómeno que se iba a agotar. Después de 20 años, esos padres que crecieron leyendo Harry Potter, se lo dan a ahora sus hijos. Que sus hijos claro. lo lean. Yo creo que eso pasa con el manga. Creo que, o incluso también fenómenos como cuando pasó con Tokyo Revengers, ¿no? De colas de 200 personas a las 12 de la noche para eso pasaba con Harry Potter. O sea, un fenómeno de masas y así no pasaba hace muchos años en el sector del libro. Entonces, por eso me parece que es sólido ahora mismo el mercado del manga. Sí, además un poco los corona otakus que comentaba también justamente Uriol Estrada con el término en esa entrevista, que mucha gente, especialmente jóvenes que están empezando a leer, niños de 7 años, 12, que empiezan a leer esas primeras obras. Y encima el otro día, comentando este tema en el grupo de WhatsApp de Ramen, nos comentaba uno de los chicos que trabaja de librero, que se pican entre ellos, en plan, que no te lo has leído, y como que ahí hay una bola que son los lectores del futuro, y que muchos de esos lectores que son los lectores del futuro vienen inculcados por esos padres que nacieron viendo Dragon Ball. También es un fenómeno muy colectivo, que eso es muy bonito. El mundo del manga es un fenómeno colectivo, a pesar de que la lectura es un momento de introspección, que tú estás en tu casa leyendo, el manga no deja de ser un fenómeno. De ahí un poco también distrito manga, ¿no? Del concepto distrito, que queremos que sea como un punto de referencia, un punto de encuentro, un punto de conversaciones, ¿no? Y es un fenómeno. Y yo cuando fui hace poco a al salón del manga, bueno, hace poco, el año pasado, veía a la gente como intercambiándose manga, como si fueran cromos. Como si fueran cromos. Eso me parecía comentando, y es que, en plan, tú recomiendas a un amigo y no es lo tipo, cómpratelo, no, en plan, se lo dejas porque quieres que lo lea. Y eso es un fenómeno que yo creo que es tan bonito, y creo que es una forma de crear futuros lectores. Y no me refiero a la arrogancia de muchos editores literarios que decimos, si empiezas leyendo manga, termina leyéndote el Ulises de Joyce. No,
Empiezas leyendo manga y terminas leyendo manga por estar leyendo, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? El poder también fomentar la lectura con contenidos que a la gente le interesa, que hablabas de esos chavales de 7, 8 años, ¿no? Y además yo creo que hay manga para todas las edades y no me refiero a lo típico, bueno, es que de pequeño lees el Shonen Piños y de mayor te vas al Seinen, no, me refiero a que cada uno tiene un momento, es decir, de la vida y con 40 años algún día te va a apetecer leer una historia de acción donde solo haya peleas y al otro día te va a apetecer un Inio Asano y al otro una historia de amor, que esa es la gracia también de la versatilidad del manga y de abrir el mercado, como se está haciendo. Pues vamos a acabar de hacer repasito a las dos licencias que nos quedan, que son Ranger Reject, que ya conocemos también al autor Negi Haruba por las quintillizas. Esta oda, este homenaje al Sentai del autor de las quintillizas, muy esperado y sobre todo muy polémico, porque literalmente parecen las quintillizas con Sentais, pero no tiene nada que ver. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, este es nuestro shonen, digamos, de esta primera tanda de licencias. Nos llamó mucho la atención un poco ese toque de humor, ¿no? Esos Power Rangers a lo mejor fracasados, ¿no? Esos losers, ¿no? Que están ahí. Un poco también, pues esa, toda la aventura, toda la acción que tiene de por medio. Yo creo que es un libro que bueno, hemos decidido traducirlo como Ranger Reject, porque en Estados Unidos una primera versión que se tradujo de otra manera, ¿no? Go Go Losers o algo así, y bueno, hubo bastante polémica. Iba con un poco de mala uva, todo se ha dicho. Totalmente, ¿no? Y bueno, es un libro que, bueno, que nos da, nos gusta mucho. También es una serie que está abierta, pero hasta ahora lleva 4 tomos publicados. Y no creemos que tampoco se alargue mucho. Y bueno, hay ese tono de humor también, ¿no? Ese que a mí me parece muy interesante en un shonen de esas características, ¿no? Bueno, y además la lucha, ¿no? Entre los alienígenas y estos rangers. Pues bueno, es también muy divertido, se lee muy bien, muy rápido. Bueno, es la típica aventura, ¿no? Que tiene mucha agilidad, ¿no? A la hora de leerse. Y como hemos ido comentando, pues queríamos tener como un representante, ¿no? De cada demografía al principio y hasta ahora eso, tenemos BL, tenemos Shonen, tenemos Seinen. En la variedad está el gusto, que se suele decir, así que para todos los gustos, yo con muchas ganas de esta obra de Negi Haruba, que sin duda las quintillizas dejó un buen sabor, o no, dependiendo de quién te gustara por el final, pero que sobre todo yo creo que es un cambio de estética total, y de estilo, y con ganas de ver qué nos puede ofrecer esta Ranger Reject. Y por último, la única obra que por el momento tiene anime, y yo creo que es de la que más gente está hablando, yo creo especialmente por su adaptación animada. Shikimori es más que una cara bonita. Shikimori is just not a cutie en Crunchyroll. 12 tomos abierta. 12 tomos, Os habéis lanzado fuerte. ¿Qué habéis visto en Shikimori? Aparte de que no es una cara bonita. Es que nos enamoró un poco como el cambio de roles en la relación, ¿no? Es una historia, bueno, de amor entre Shikimori y su novio. Espera que estoy por aquí. Pero él es torpe, a él le pasan todas las cosas que le tienen que pasar mal, él no sabe tomar decisiones, es inseguro, o sea... Y ella es como la que siempre lo saca de todos sus apuros, ¿no? Un poco el invertir el rol del caballero y la princesa al revés, ¿no? Invertido, y eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Ese cambio como en los roles, tratado además de una forma tan interesante, porque no es tampoco un libro estereotípico, ¿no? Es un libro... y además el personaje masculino está tan a gusto con su torpeza y ella está tan a gusto con su... Claro, ninguno de los dos están especialmente incómodos con su condición de torpeza o de caballera en este caso. Sí, entonces nos encantó como ese plot twist del libro, un poco también esta
que ella es guapísima, ¿no? Y es súper mona y todo eso, pero cuando le tocan su territorio se vuelve como una fiera, ¿no? Y eso también nos pareció muy bonito. Justo contratamos la licencia, nos la concedieron y empezamos a mirar por Crunchyroll que estaba un anime, o sea que tampoco no nos condicionó la idea de que hubiera un anime a la hora de publicarlo. Nos gustó mucho la historia. Luego empezamos a ver un poco los trailers del anime y la verdad es que está muy bien hecho. Muy bien. Los personajes están muy bien, o sea, realmente creemos que es un plus, ¿no?, que va a tener este libro. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que es una serie larga, son 12 tomos, todavía está abierta. Tiene pinta que aún le queda, por lo que he leído, no la llevo al día, pero sí que he leído que parece que aún le queda un poquito de recorrido, justamente. Y bueno, yo creo que es hasta ahora la serie más larga que tenemos. Y... es la serie más, nos lo han preguntado en el chat, ¿es la serie más larga que tenéis contratada? En plan, no anunciada, porque anunciada claramente, pero contratada. No, contratada no tenemos. Una más larga. Eso es palabras mayores. Es que 12 tomos, Pero está cerrada. Pero las que tenemos contratadas, primero están cerradas, porque vale. Dentro de la política también de Distrito Manga, también queremos publicar o rescatar ciertas obras que en su momento se publicaron, o bien porque no era el momento, no funcionaron bien, o porque... Rescatar, ¿no? Un poquito. Rescatar, porque el mercado no estaba lo suficientemente maduro en su momento. Entonces queremos rescatarlas, y aquí lo que sí nos va a dar la posibilidad es de pasar ciertas obras que tienen 34 tomos, pues a lo mejor un formato Kanzenban mucho más... jugar un poco con ese recurso. Sí, o sea, tendría una obra que tuviera 34 tankubon, la hacemos en Kanzenban y hacemos una edición 2x1 con un tamaño más grande, digamos. Exacto, sería como un poco ese tipo de obras que son clásicos, que ya están de alguna manera dar un formato distinto, con un plus, digamos, al contenido, ¿no? Aquí están haciendo apuestas, Yo solo te digo que aquí la gente ya va tirando quiniela. A ver, ¿qué dicen? Han dicho Gintama, que aquí la piden mucho. Leedle la cara, ¿vale? No nos digas nada, Cataila. Leedle la cara. Seriedad, no puedo decir nada. Seriedad total. Han dicho Gintama, Zatch Bell y Anatolia Story. No digo nada. Ya con esa cara, ya interpretáis en el chat, gente. Ya os dejamos la tarea de Iruma también, Iruma-kun. ¿Pero Iruma está abierta o está acabada? One Pizzero, ahí ya me pillas. Pero bueno, hemos hecho un buen repaso a esas 5 licencias que recordamos. Salen el 5 de junio, el 12 de junio, perdón. 2 de junio. Y que bueno, va a tener una periodicidad bimestral en un principio. Aunque esa segunda tanda saldría en septiembre, porque en agosto no sale. Nos han dejado un par de preguntitas antes de meternos en otros temas, también relacionada con el tema de las licencias. Justamente estas 5 licencias que hemos comentado son todas de Kodansha. Da la casualidad que son todas de Kodansha. Que nos podemos meter en el tema de... Es una editorial que en un principio cuesta mucho acceder. ¿Cómo ha sido el primer contacto con editoriales japonesas desde Distrito Manga? Bueno, nosotros establecimos un proyecto. O sea, creamos como un proyecto antes de empezar a hablar con Japón de por qué queríamos entrar en el manga, cuáles eran las ventajas un poco competitivas que podíamos tener desde una gran editorial como Penguin a la hora de entrar en esto. Queríamos dejar claro que no era una forma de sumarnos a una moda, sino que realmente creíamos, ¿no?, que el mercado hispanohablante todavía había posibilidades de que hubiera una editorial más, sobre todo también para poder traerles contenidos de calidad a los lectores. Entonces hicimos como un proyecto, y después de haber hecho este proyecto y estudiar pues todas las variables posibles a la hora de pues eso, de hacer como un proyecto, pues hicimos un PowerPoint súper bonito explicando quiénes éramos, qué queríamos hacer, cuáles eran nuestros objetivos, cuál era nuestro valor, digamos, añadido como compañía para ellos. Y lo que primero hicimos fue como emplazarlos, ¿no? Estábamos todavía con restricciones por pospandemia, pues emplazarlos a tener reuniones por Teams, un poco para que nos conocieran, para que vieran un poco que éramos serios. Primera toma de contacto, ¿no? Sí, y la verdad,
después de este estudio un poco que hice, yo era muy consciente, ¿no?, que las barreras de entrada al mercado japonés eran muy complicadas, porque tenías que haber hecho manga previamente, porque tenían que saber, ¿no?, por lo menos intuir. Ibas a tratar sus contenidos con muchísimo cariño, ibas a hacer las cosas bien hechas. Nosotros somos una empresa muy grande, donde los mangas, como ya bien has comentado antes, que se habían publicado en un formato distinto, entonces tampoco teníamos tan claro, ¿no?, que esa experiencia previa fuera a jugar a nuestro favor. Claro. Porque no había sido de la manera más adecuada, ¿no? Exacto, entonces no teníamos ahí como muchas cosas, ¿no?, en la cabeza de ver cómo iba a reaccionar pues mails masivos un poco que mandamos, emplazándolo sobre todo a una reunión, porque creíamos que era fundamental que nos pusiéramos cara, ¿no? Y la verdad es que sorpresivamente, de una forma muy, no sé si fue porque nuestro PowerPoint y nuestra idea de negocio realmente y lo que estábamos contando les impactó como una empresa seria, digamos. La verdad es que sorpresivamente muchos de ellos pues nos contestaron que sí a las reuniones, o sea, que hicimos durante bastantes tiempo muchas reuniones por Teams, nos preguntaban muchísimas cosas, les contestábamos todas las cosas que nos preguntaban, y otros, y me atrevería a decirlo que otros, creo que el único que no... Te iba a preguntar, ¿hay alguna que por ahora, puertas cerradas, porque no hayan contestado o por falta de interés? No, la respuesta de todas las importantes y las grandes y las no tan grandes ha sido muy positiva. Sorpresivamente, en contra un poco de lo que decías al principio, las más pequeñas son las que más dudas tienen. Están un poquito más reacias. Sí, quieren ver primero cómo desarrollamos nosotros nuestra línea de manga para poder darnos algo, las muy, muy pequeñas. Pero Shueisha, Kodansha, o sea, todas, Hakusensha, o sea, todas contestaron de forma bastante positiva. Durante mucho tiempo estuvimos con muchas reuniones, planteándoles un poco el proyecto, nuestra declaración de intenciones, nuestra filosofía editorial, nuestras investigaciones de las series que queríamos, porque ellos también querían ver lo que estábamos estudiando de sus catálogos, pues por qué línea íbamos a tirar un poco. Y Kodansha, o sea, tenemos series de muchas otras editoriales. Hemos salido con Kodansha porque ha sido la que más rápido ha dado esas aprobaciones, me imagino, ¿no? Ha gestionado todo rápido. Nosotros les dijimos que queríamos salir en junio. Ellos, sabéis que en Japón todo es muy lento, las aprobaciones de las cubiertas, los contratos, las negociaciones de los master agreements. El proceso todo. Al final. El proceso es eterno. Y realmente Kodansha, sabiendo que nosotros queríamos salir pronto y que teníamos un proyecto muy sólido, fue el primero con el que firmamos. Evidentemente no hemos anunciado ni una sola licencia que no teníamos un contrato ya firmado, ni siquiera aprobado, sino firmado. Entonces, para poder salir en junio, pues estas licencias de Kodansha fueron las que más rápido se desarrollaron en el tema de firma de contrato y todo esto. Pero en julio no, pero en septiembre, octubre, noviembre ya tendremos licencias de otras editoriales. De otras editoriales, no. Ya el siguiente paso con las más pequeñas es, bueno, cuando en junio recibamos ya nuestros primeros mangas, pues mandárselos. A las más pequeñas para decir, mira, tranquilos, que podemos editar bien. Somos capaces de hacerlo bien. Pues, me resulta, bueno, no extraño, simplemente que como que el proceso suele ser un poquito al revés. Suele costar que las grandes te abran la puerta y las pequeñas suelen dar un poco más el brazo a torcer. Es interesante ver también un poquito una perspectiva diferente. Yo creo, al menos la sensación que me da, sencillo no ha tenido que ser, pero el nombre de Penguin Random House tiene que ser especialmente llamativo para las editoriales japonesas. Es decir, también creo no tiene que estar mal. Creo que Penguin veníamos con un proyecto solo, o sea, Penguin es una editorial muy grande, es una multinacional, evidentemente es un proyecto sólido. Luego yo creo que también esas reuniones tú a tú, porque yo creo que también es muy importante cuando tú hablas de un proyecto nuevo, cuando estás creando algo nuevo, pues también transmitir como cierta pasión por lo que estás haciendo. Y que te pongan cara también, que es muy interesante. Nosotros estábamos tan entusiasmados que algún día escribiremos, no sé si un libro, haremos un manga, lo que sea. Pues no estaría mal, esas reuniones, ¿no? con los japoneses, ¿no? Que pensábamos
te citan a una reunión por Teams y tú piensas que es como estamos tú y yo hablando, ¿no? El señor intermediario que te contesta el correo y tú nos encontramos con 5 salas: Japón, Tokio, Nueva York, París, 10 personas en cada sala, o sea, como que una locura, ¿no? Entonces ha sido un proceso también de aprendizaje súper bonito y muy interesante, y la verdad es que un proyecto en el que crees tanto es imposible que no te puedas claro, salir en las cosas, sí, ¿no? sí. Por aquí, por ejemplo, en el chat hacen una reflexión que por ejemplo, Cerresco comenta: yo también entiendo lo de las pequeñas, le tendrán más mimo a su producto y quieren que salga con el mismo mimo, y si les ha parecido una empresa grande al ser Penguin, pueden temer que no se mime así. También es un buen punto de vista, ¿eh? Totalmente. A lo mejor piensan que vamos a empezar a sacar como si fuéramos una máquina de hacer claro. churros, digamos. Y que no se va a mirar. Y que después, al fin y al cabo, las editoriales de pequeñas acaban dependiendo de esas obras. Una editorial grande tiene más catálogo, y que haya algún pequeño fallo, que haya algún pequeño problema con alguna licencia, no depende tanto que esa pequeña, que posiblemente sí que le va de esa licencia. Te quería preguntar por el tema de distribución. Nos han preguntado también por si habrá primeras ediciones con marcapáginas, postales exclusivas, es decir, con algún tipo de extra. Y nos han preguntado también por el tema de la distribución, cómo se hará. ¿Se hará un poquito como Penguin Random House en el sentido de distribución, o contará con otro tipo? ¿Y página web propia para la venta? También entraba ahí. Vale. Tema, todo el material promocional, todo este tipo de acciones, digamos, comerciales, las haremos. Ahora mismo para junio tenemos que terminar de valorar qué se hará, pero haremos sacaremos a lo mejor una tote bag, o sea, de cara al lanzamiento de los libros. También estamos valorando este tipo de acciones un poco comerciales, cuando sacan un gran lanzamiento, ¿no? Con el pack, por ejemplo, como Tokyo Revengers, ¿no? Al 2x1, ese tipo de historias, también así. Pero también vamos viendo, analizándolo de un poco del nivel de apuesta, porque por el libro que hagamos. Claro. Luego también, pues muchas de las acciones de, bueno, te compras un libro y te regalamos un póster, o sea, mucho de este material extra, ¿no? No es exactamente merchandising porque no lo vendemos, pero que apoya, digamos, los lanzamientos de los libros, sí lo usaremos. Yo creo que en Penguin también somos bastante expertos en este tipo de cosas. Tenemos un departamento de marketing muy potente, el cual le da valor a todas estas cosas. Entonces se hará, eso dadlo por sentado. Participaremos también en las ferias habituales. También te lo iban a preguntar. ¿Te vemos en el Comic Barcelona, que es la que más cerquita queda? En Comic Barcelona no tendremos los libros porque es en mayo y nosotros salimos en junio, pero sí haremos un evento allí que, bueno, no sé si lo podía decir, pero haremos un evento un poco para... Ahí estaremos, primera fila, eso no lo dudes. No sé si lo podía avisar con tanta antelación, pero bueno. Bueno, ya vamos calentando, que no queda menos de un mes, las entradas están a la venta, ya toca picaresca. Pues no, nos veremos por ahí, me gusta. Iremos también al Manga Barcelona, que aunque tendremos pocos títulos, estaremos allí a lo mejor. Presentación editorial, hay que meterse ya en el juego de la fiesta y la fanfarria. Y luego a lo mejor tenemos una sorpresa. Bueno. Pero bueno, eso no depende tanto de mí. Nosotros queremos que la sorpresa esté. Vamos a ver si la sorpresa nos dice que sí. Pero bueno, también... Crucemos dedos que entonces, sí. Estaremos en los eventos. Tema distribución, nosotros tenemos una grandísima red de distribución en Penguin, que son los propios... tenemos una propia red de distribución. Pero también somos conscientes que todo el área de librerías especializadas, tenemos ahí una posibilidad de incursionar de una forma más directa. Entonces habrá librerías con las que empezaremos a trabajar directamente. También trabajaremos con ciertos distribuidores que son referentes del sector. Digamos que buscaremos un poco un híbrido, ¿no? Entre nuestra propia distribución, que es muy fuerte, que llegamos a casi a todos los puntos de España, a tanto librerías especialistas como generalizadas. Hemos empezado a hacer ya ciertas conversaciones con los libreros
para contarles de primera mano el proyecto, o sea que también es una cosa en la que yo me estoy involucrando, de ir a visitar libreros clave para contarles el proyecto de primera mano y también como para hacerlos partícipes, ¿no?, de este proyecto, que nos parece fundamental, los de nuestro lado también a los libreros, no solamente a los lectores. Entonces también haremos eso. Y no sé qué más me habías preguntado. No, más o menos iba por ahí. Si lo último que daba era si página web propia para distribución, que me imagino que con lo que me acabas de comentar está más o menos descartado. A ver, nosotros tenemos Penguin Libros, que es como la página web de todo Penguin Random House. Y ahí estamos estudiando, y creo que lo haremos, es habilitar una sección. Sí, solo de Distrito Manga, donde toda nuestra oferta de manga esté concentrada y sea mucho más fácil, digamos, acceder a ella. Lo iremos anunciando un poco más adelante, pero sí la tendremos, No fuera de Penguin, o sea, no sería una editorial distinta, pero sí. Al fin y al cabo es un sello editorial, no un editorial como tal. Tiene todo el sentido. Nos preguntaban también por Latinoamérica, distribución por Latinoamérica. Hay gente que está ahí con ganas. Sabemos que Penguin tiene presencia en Latinoamérica, pero ¿estas licencias son compartidas? A ver, Penguin, la presencia de Penguin es que nosotros tenemos en América Latina tenemos 7 casas editoriales. Es decir, existe Penguin Colombia, Penguin Perú, Penguin Argentina, Penguin Chile, Penguin Uruguay, Penguin Miami, que es para todo el mercado norteamericano. En español. Y se me queda una, Colombia y México, y Penguin México. Digamos que son editoriales, por eso nos llamamos Penguin Random Grupo Editorial, que el grupo editorial es España, y esas filiales en América Latina. Esas filiales tienen líneas editoriales propias, es decir, nosotros desde España no les imponemos los contenidos, aunque hay libros que viajan y hay una... Entonces, precisamente ahora, yo soy colombiana, aunque llevo muchísimos años viviendo en España, y a mí América Latina es a nivel ya de Salamandra Graphic, a nivel incluso de Salamandra Literaria, y a nivel, ahora con el manga, es un territorio que me interesa muchísimo, porque creo que es injusto, ¿no?, para ellos que aquí disfrutemos de muchísimas cosas que allí de alguna manera no llegan. Entonces es una parte importante para nosotros dentro de Distrito Manga, pero tenemos que terminar de ver cómo perfilamos, digamos, la colaboración con esas casas editoriales. Entonces mi respuesta es, desde Penguin Random House España y desde Distrito Manga estamos haciendo todo lo posible para que lleguen estos contenidos a América Latina, pero evidentemente si vamos a publicar 100 licencias al año, pues no pueden llegar todos, ni con una periodicidad tan... Claro. Entonces estamos terminando de establecer la estrategia de América Latina. De hecho, las próximas semanas tenemos reuniones ya para un poco establecer cómo sería la estrategia con ellos, pero la intención, a nivel de intención, sí es que lleguen por lo menos las series más importantes allí, y que lleguen además, que yo sé que una de las grandes carencias que tiene la América Latina es que las series llegan de forma discontinua, no llegan con la periodicidad correcta, o llega el tomo 1, el tomo 2 y luego no llega hasta el tomo 5. Claro. Eso trataremos, digamos, porque tenemos la fuerza y el músculo para poder hacerlo, que llegue de una forma mucho más coherente, ¿no?, como línea editorial. Pero esto todavía, digamos, se está terminando de confeccionar el modelo con el que trabajaremos es allí. La intención, pero como no hay nada cerrado, mejor no aterrizarlo, ¿no? Exacto. Con esto me surge la duda. ¿La traducción? ¿Podemos esperar una traducción con modismos de España? ¿O podemos esperar una traducción quitando ese tipo de modismos para tener ese español neutro que se suele comentar? A ver, el tema del español neutro es súper delicado porque nunca existe el español neutro. Y en pos un poco de neutralizar ese español, terminas generando traducciones un poco impostadas o poco naturales, ¿no? Y total. Como decía al principio total de esta charla, lo que queremos es realmente que las traducciones, que a mí me obsesiona el tema traducciones, estén bien hechos, ¿no? Entonces ese español neutro, tal como se concibe en el sector editorial, yo creo que no existe. Es verdad que hay ciertos términos que pueden evitarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya en Salamandra Graphic el verbo coger lo tenemos un poco limitado, entonces pues se toma el autobús, que tampoco suena tan raro aquí, ¿no? Pero también dentro de este proceso de análisis, ¿no?, un poco de todos los mercados de América Latina, es un poco tomar también esa decisión.
es ver un poco qué nos piden esos mercados, Claro. si consideran que pueden viajar con las traducciones de aquí, con ciertas normalizaciones, o si realmente hay que hacer una edición propia para cada territorio. Aquí hay un problema y es que tendrían que ser tiradas muy bajas porque no hay tanto mercado en Claro, un país. es decir, ahí habría que ajustar temas de tiradas, habría que tener otra perspectiva, pero al menos las obras que salen de cara al 2 de junio, estas van con una perspectiva de traducción de no existe el neutro, esto es español con modismos de aquí, que después ya se podrá ver en mayor o menor medida si se pueden usar o si esas obras están condicionadas para lanzarse directamente allí o tendrían que pasar por otra traducción o una revisión. De todas formas, estas como todavía no hemos terminado de establecer la estrategia, estas del 2 de junio, el 2 de junio o por lo menos en un muy corto plazo no llegarán. Ya iremos anunciando cuando podamos, es que tenemos que coordinarnos con todos los territorios, Claro, ¿no? Que no son pocos. Exacto, y ahora estábamos más centrados en la adquisición de las licencias, en el lanzamiento del sello. Que es un buen trabajo. Creo que hay un buen trabajo en el sentido comunicativo. Te dejo un par de comentarios aquí que comentan, sobre todo espectadores de Latinoamérica que nos están viendo. Samachan comenta que en México, por ejemplo, sí que hay mercado y que ojalá podáis entrar bien, y que sobre todo no les gusta, al menos allí la percepción del público mexicano, que no les gusta que traigan importado. Me imagino que les gusta, al igual que nos gusta aquí, una traducción con los modismos de allí, con el lenguaje propio de México. Y Rateyosu comenta que aquí en Colombia les llegan tomos en español, argentino y mexicano, y tampoco hay tanto alboroto. Es decir, yo creo que hay un poco también las dos caras de la misma moneda. Sí, yo creo que la gente, bueno, también depende de la madurez del mercado, ¿no? Cuando tienes un mercado que es mucho más maduro, como el mexicano, es que a nivel editorial en general, no solamente del manga, pues ellos querrán tener, evidentemente, porque es un mercado más grande, ¿no? También hay otros territorios donde no llegan los mangas y, pues, como diría este espectador, con tal de que les llegue en cualquier caso. En cualquier caso, pues tampoco es tan grave, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que es ir consolidando un poco el mercado del manga también más allá de España, de los territorios hispanohablantes, y ir dándoles un poco y volviendo a lo mismo, crear esa base lectora, esa masa lectora, para que sea un mercado también en crecimiento, ¿no? Justamente hablando de mercado en crecimiento, uno que está en Japón desde 2017 es el mercado del manga digital. ¿Cuál es la visión de Distrito Manga en cuanto al manga digital y qué podemos esperar, sobre todo de este sello editorial aquí en España respecto a lanzamientos en digital? Bueno, nosotros en Penguin, como grupo editorial, tenemos una política y es de apostar por el digital. Es decir, las novelas, incluso en Salamandra Graphic, hace 2 años decidimos digitalizar todo nuestro catálogo y venderlos en plataformas para ebook, todo esto. Somos conscientes que el consumo del cómic en digital es minoritario por el componente no coleccionista, por el componente muchas cosas, el objeto en sí. El físico, en plan, el físico, palpable. Exacto. Y sobre todo también en la novela gráfica, ¿no? Que muchos son a color, ese concepto de la doble página, que en una tablet o en un dispositivo, en un e-reader, eso se pierde. Pero bueno, también éramos conscientes, ¿no? Que hay otro tipo de lectores que a lo mejor no pueden acceder a los contenidos físicos, o bien porque viven fuera, porque las importaciones, y nos hemos dado cuenta que hay un mercado pequeño en el mundo del cómic que se está consumiendo. Entonces, bueno, nosotros decidimos digitalizarlo todo en Salamandra Graphic, y no es una línea de negocio core en la cual vamos a ganar dinero con esto, pero creemos que complementa, ¿no? Un poco a los libros físicos. Con el manga pasa lo mismo. Con el manga creemos que no va a ser nuestro core, nosotros nos vamos a centrar en el libro en papel, pero creemos que como estrategia complementa un poco lo que venimos haciendo en Penguin, y es sacar el libro en digital. En Japón, en el 2017, ya se superaron las ventas del libro físico, superó el libro digital.
Creo que tiene su sentido y tiene su razón de ser, ¿no? El Japón tiene problemas de espacio, o sea, la cultura japonesa es distinta y creo que ese consumo, ¿no? Del manga que siempre se consideraba, ¿no? De usar y tirar en Japón, Claro. pues en un libro digital es mucho más fácil tener esto. Aquí todavía seguimos teniendo un concepto del libro como objeto y como más fetichistas con el tema objeto, pero bueno, es un complemento. Nuestra estrategia no va a ser una estrategia digital, pero sí creemos que va a complementar y va a acompañar el libro físico, e incluso para otros mercados donde no llegamos, como puede ser pues eso, Latinoamérica, de alguna manera un título que no llegue, porque no es un grandísimo lanzamiento aquí, pero que por lo menos tengan la oportunidad de acceder a estos contenidos, aunque sea de forma digital. Ese sería como un acompañamiento a este tipo de libros físicos. Yo creo que siempre el digital está bueno como acompañamiento. A mí me gusta mucho el físico, se puede observar, no, no miento. Pero creo que sobre todo sirve, o al menos a mí me da la opción de obras que posiblemente no les daría una oportunidad en físico, especialmente por el precio. Me decanta a leer un par de tomos en digital y posiblemente ahí ya me aventuro al físico si es de mi agrado, o posiblemente no, pero al menos puedo aumentar mi cantidad lectora, que al fin y al cabo volvemos otra vez a lo mismo, aumentar un poco el abanico de opciones para todos los públicos. Exacto, también un poco para lo que dices tú, testear, si a lo mejor esta obra se está hablando mucho de ella, pero a mí no me convence, pero es que gastarme 10 euros, 8 euros en esto, pues me la leo y luego veo si... Y luego también el manga, digamos, salvo que sean ediciones especiales, tiene la ventaja de que es en blanco y negro, claro. Por lo tanto en la mayoría de los dispositivos se puede leer un poco más fiel a lo que puede ser de manera cómoda. Exacto. Otro titular que lanzaste en la entrevista, que yo creo que es, yo no sé cómo no lo pusieron editorial en el titular, pero tenéis, Distrito Manga como tiene previsto lanzar en 2023 unos 100 tomos. Claro, esto lo has dicho tú, no me mires así porque esto ha sido palabras tuyas. 100 tomos, os colocaría en la cuarta editorial con más publicación en España. ¿Cómo queréis llegar ahí? Es decir, es un muy buen número, es un número altísimo para un segundo año y una apuesta muy fuerte. Bueno, nosotros realmente la vocación de Distrito Manga es que queríamos ser una editorial con un gran impacto comercial y estar ahí. Somos Penguin también y estar ahí. Y si queríamos salir con un sello, queríamos salir bien. Queríamos, digamos, también el lector, ¿no? Y el librero y los medios especializados o los prescriptores como vosotros tuvierais en cuenta que es un sello que como declaración de intenciones pues veníamos fuerte y queremos estar aquí, queremos apostar por el manga como forma de entretenimiento y como forma de lectura, ¿no? Y pues sí, dije eso. Dije que iban a ser 100 libros más o menos al año. No está mal, es un buen número. Si me llamarán mis jefes un poco a echarme la bronca por haberlo desvelado. Nah, seguro que no. Pero bueno, yo creo que es una declaración de intenciones, o sea, Total. que venimos, no estamos haciendo un experimento, no nos estamos sumando a una moda, que no es decir, ay, esto está funcionando, esto de los mangas, vamos a hacer 3, 4 al año a ver cómo nos va, sino que era realmente una declaración de intenciones de queremos entrar a competir, ¿no? Y estar ahí arriba con los grandes editores de manga que hay en este país, pues queremos ser parte un poco de ese grupo de editores de manga. Y la única forma de poderlo hacer, aparte de diferenciarnos, y ya lo veréis cuando salgamos con los primeros tomos, por unas buenas calidades, por unas buenas traducciones, por unos buenos títulos, también era teniendo una periodicidad y una serie de lanzamientos con una continuidad, de tal manera que pudiéramos estar ahí, ¿no? Y esto sí es una declaración de intenciones, que queremos estar ahí, pues no me atrevería a decir, como lo dices tú, ¿no? Pero sí situarnos en unas posiciones arriba. Bueno, no estoy dando opinión, estoy dando número. Es decir, vale. Seríais la cuarta, no a nivel de la más popular, no. Hablo de la número 4 a nivel de la que más publicaría. Es decir, la cuarta, en la que más tomos lanzaría en un año. Que por eso digo a nivel de cantidad, que aquí no hay opinión ni sesgo de ningún tipo, sería literalmente números. Pero porque realmente considerábamos que si salíamos teníamos que salir bien. O sea,
A ver, yo voy a ser sincero, me gusta, es decir, los puntos sobre las IES y un golpe en la mesa nunca viene mal. La verdad es que me gusta el ver que se apuesta fuerte. Habrá que ver, como dices, una vez tengamos esos tomos en la mano, el otro punto editorial, que aparte del número es el importante, creo yo, el cómo son esas obras y cómo están tratadas. Así que esperemos que se logre ese número, porque las intenciones están lanzadas, así que ahora solo falta verlo y disfrutar también como lectores, que 100 tomos se dicen rápido, pero no se leen en 2 días, ¿eh? Así que espero que podáis conseguir ese número. Me gusta. Ya te digo, cuando leí la entrevista fue como, bueno, la locura máxima, pero está guay que haya un golpe sobre la mesa y sobre todo que se muestre ganas. Yo, por mi parte de preguntas estoy, pero te lanzo algunas preguntitas si quieres responder más o menos rápidos aquí del chat. Muchas de ellas las habéis contestado en redes, es decir, que más o menos sería un poquito refresco. Y me guardo 2 preguntitas para el final, un poquito más a tono personal, si me lo permites, Catalina, para jugar un ratito. que nos viene bien, que estas entrevistas suelen ser como muy pesadas, mucha terminología y a veces viene guay de desahogarse un poco. Nos pregunta Rico Kawaii, pero nos lo han preguntado varias personas en el chat, el tema de manga de autores españoles, y además te añado a esta pregunta el mangas o obras de un mismo estilo, pero de procedencia fuera de Japón. El manga coreano, el manga chino, de cualquier género, demografía, es decir, simplemente obras fuera de origen japonés. ¿Cómo lo manejáis en Distrito Manga? Todo está abierto, quiero decir, nosotros no somos conscientes, ¿no? Después de haber también analizado mucho los mercados, el auge que está teniendo el manga coreano, el chino también, y somos conscientes también del grandísimo talento, ¿no?, que hay de autores, digamos, de manga aquí en España y también en Francia, en Occidente, digamos. Pero una primera fase, por lo menos en este primer año y medio, salimos en junio hasta finales. Digamos que lo que queríamos nosotros era como también posicionarnos como una gran editorial de manga japonesa, como para ganar credibilidad un poco también dentro de los lectores, ¿no? Que dijeran, bueno, estos saben de lo que están hablando, saben lo que están publicando, y consolidarnos como un proyecto, porque somos un proyecto nuevo en un mercado donde las editoriales lo están haciendo muy bien, o gran parte de ellas, donde la competencia es alta. Entonces queríamos, como también a nivel de declaración de intenciones, decir, bueno, sabemos esto es lo que lo está petando en Japón, nosotros queremos apostar por esto en Japón, y en esta primera fase centrarnos en el manga japonés. Pero evidentemente no somos ajenos a todo lo que está pasando alrededor, no somos ajenos ni mucho menos al enorme talento de autores españoles que hay en el mundo del manga también. Entonces, bueno, no está descartado. Lo que sí os puedo adelantar es que, digamos, que en este primer año y medio no lo encontraréis en Distrito Manga, pero como una estrategia un poco de consolidar el proyecto. No cerráis la puerta, y sobre todo sois conscientes de que existe y que siempre hay una posibilidad, pero que no está a corto plazo. Digamos. A corto plazo, pero porque creemos que tenemos mucho trabajo para consolidarnos como un sello de referencia, y creo que la forma de hacerlo de momento ahora es demostrando a los lectores, a los libreros, a los prescriptores, que somos capaces de hacerlo pues con estas licencias y hacerlo bien, ¿no? Y ya más adelante, de hecho, no solamente me atrevería a decir que no estemos cerrados, es que lo haremos, pero será en un futuro. A su debido tiempo. Exacto. Tenemos que consolidarnos primero como sello, ¿no? Me parece bien, en plan, hay que ser cautelosos. Somos un público muy exigente, no solo en calidades, sino creo que también nos anuncian 5 licencias y ya estamos preguntando por cuál será la 10ª. En plan, somos un mercado muy de vivirlo muy intensamente. Por eso también nos preguntan por el Yuri. Habéis comentado en Twitter, sobre todo, que ya tenéis alguna en la recámara. Preguntan si tenéis en plural y si podemos esperar alguna para julio de Yuri.
O sea, para julio no. Tenemos como un par en la recámara, pero para julio es muy pronto. Yo creo que más hacia otoño podríamos ya anunciarlas. Nosotros no somos un sello que nos vamos a centrar o a encasillar en demografías. Nosotros queremos buenas historias y queremos poder transmitirlas, ¿no? Y iba a decir que un poco que nos da igual que sea Yuri o que sea, o sea, tampoco tenemos cuotas ni nada, ¿no? Hemos analizado muchas obras, nos han gustado muchas y hemos pasado ofertas por ellas. Da la casualidad que hay de todo, ¿no? Claro. Y eso yo creo que también nos hace un poco, también un poco auténticos, ¿no? Porque realmente lo que queremos no es una cuota de porque el mercado está pidiendo Yuris, vamos a ir locamente a buscar un Yuri así sea un poco mediocre, ¿no? Sino que es verdad que antes de que lo dijerais, cuando las redes, cuando lanzamos el sello, ya estaba en la recámara, ya teníamos varios Yuris en nuestro punto de mira, ¿no? Entonces vendrán, julio o no intento decepcionar, pero yo creo que de cara a otoño sí habrá algún Yuri. Que al fin y al cabo yo creo que es lo sensato, especialmente cuando no son editoriales pequeñas o al menos que tienen su número más reducido, en el sentido de que tienen que atinar más el tiro o dedicarse a un tipo de obras más en concreto, para un público más en concreto. Yo creo que las grandes editoriales en general tienen un poco de todo. Es decir, siempre hablamos de las peleas por los grandes títulos, ¿no? Pues a mí me da la sensación como que es la editorial que pelea por los grandes títulos, sea de la demografía que sea. Es decir, que él lo está petando en Japón, que sabemos que gusta mucho y que la gente pide a Cholón. Pero también es muy importante, yo creo que eso también quede claro, que nos interesan obras que nos gusten también a nosotros. Es decir, que no... Yo creo que como editores... Que no por ser grande está solo en el punto de mira, sino que también buscáis las obras que pueden quedar escondidas en el catálogo que os gustan, ¿no? No, y también que yo creo que como editores tenemos que creer en lo que hacemos. Y entonces si publicamos una obra que no nos convenza, pero que lo está petando en Japón, eso se va a notar. Claro. Y va a ser muy difícil para nosotros poder defenderla. Y yo creo que aquí también es cuestión, y yo creo que es un trabajo de un editor también ir construyendo los autores, construyendo poco a poco las obras, haciendo que el lector se vaya enamorando de ellas. Entonces sí, evidentemente somos Penguin y somos una editorial Distrito Manga que queremos tener un gran impacto comercial, que queremos entrar a competir y tener los Tokyo Revengers y los Haikyuus en nuestro catálogo, pero que no va a ser únicamente nuestra línea, no vamos a ir a lo que está funcionando y ir a picar de todo, sino también que nosotros estemos como editores y como lectores convencidos de lo que publicamos. Marcar un poco tendencia, que yo creo que por ejemplo en ese caso que has puesto a Milky Way al principio como referencia, creo que Milky Way es un claro ejemplo de marcar tendencia. Nadie apostaba por Asano en su momento, hasta que Milky Way trajo a Asano y casualidades de la vida, todo el mundo se empezó a interesar por el autor. Un poco también tenéis ese punto de vista, ¿no? De descubrir posiblemente autores que aún no han llegado, pero que vais a apostar por ellos porque creéis en sus obras, ¿no? O al menos eso me da la sensación con lo que dices. Más adelante, cuando anunciemos las licencias de julio y las que vendrán en septiembre y en otoño, la verdad es que hemos apostado por obras que tienen 2 o 3 títulos publicados en Japón, o sea que no son grandes obras consolidadas. Son obras que están funcionando y que están un poco, pero no es que hayamos ido directamente a todo lo grande, ¿no? Sino que hemos ido un poco, y lo que te digo, el premio del incidente de Darwin nos vino un poco de sorpresa, o sea, bueno. Que fue un poquito ya por el tema de los Taiso vino ya a posteriori, ¿no? Completamente, o sea... Y también hay que decir que fue una sorpresa que ganara ese premio, porque había otros títulos que sonaban mucho más fuertes, ¿no? Claro. Que eso tampoco... Así hubiéramos sido porque era un premio que estaba un libro que estaba nominado, las posibilidades de que ganaran no eran tan altas, porque había otras 2 obras que estaban sonando mucho más en Japón y que estaban mucho más consolidadas, ¿no? No, justamente, por ejemplo, nos había preguntado Revi Dos Manos por el tema de mangas con anime o sin anime, porque da justamente la casualidad, lo que hemos comentado antes, de que Shikimori ha tenido anime. Supongo que os es un poco indiferente si llega anime, mejor que mejor para darle un buen boom, pero no es no os veo con un tic de este tiene anime y este no. Y también suena un poco mal, y también nos pilló un poco de sorpresa, o sea, leímos Shikimori, nos gustó muchísimo. Lo que comentábamos al principio cuando hablábamos de las licencias, nos pareció un título muy potente,
diferente a muchas de las cosas que leíamos de manga. Y luego cuando Crunchyroll empezó a anunciar, vimos que estaba ahí el Shikimori, que además era el lanzamiento del anime mucho antes de que nosotros saquemos el libro. Por lo tanto, tuvimos ahí la duda y decíamos, no llegamos a publicar el libro en abril, ¿no? Pero bueno, es un plus, o sea, si hay anime, mejor. También corremos el riesgo de que el anime sea muy malo y que te eche para atrás en leer el libro, ¿no? Totalmente. El anime funciona, o sea, el anime es muy buen aliado cuando es bueno. Pero cuando el anime no es bueno, a mucha gente le echa para atrás también, ¿no? Yo creo que pasó un poquito con The Promised Neverland, que la primera temporada funcionó muy bien, la segunda funcionó muy mal, y yo creo que ahí hubo mucha gente bajándose del barco. Una espada de doble filo, ¿no? Digamos. Exacto. También. Antes hemos preguntado un poquito por obras fuera de Japón, pero también nos preguntan por diferentes tipos de formatos. El tema de las novelas ligeras, también nos han preguntado por artbooks, fanbooks. ¿Los tenéis en cuenta o cómo va el tema? La misma respuesta que di antes para manga de origen que no sea japonés. No está descartado, pero queremos consolidar el proyecto como editores de manga y ganarnos, digamos, el respeto de todos los lectores, libreros y todo. Primero consolidando el proyecto y más adelante pues iremos viendo pues todo este tipo de material o de contenidos, digamos, paralelos al manga puro y duro, digamos, al manga en sentido estricto de la palabra. No está descartado, pero volvemos a lo mismo. En una primera fase nos centraremos en la publicación de manga. Vale. O sea, me imagino un poco en el mismo sentido, no a corto plazo, pero bueno, que siempre está sobre la mesa. Exacto, siempre está y no está descartado, y no somos la típica editorial que ponemos, ¿no? en su definición de editorial, vamos a publicar solo manga japonés y ya está. No, estamos abiertos a todo lo que venga, pero creemos que tenemos un trabajo muy grande por delante en este año y medio, sobre todo de consolidar el proyecto, ¿no? Ya lo he comentado antes, pero bueno, me gusta cuando es pasito a pasito y a partir de ahí ya empezar a despegar. Nos preguntaba Kisa si haréis publicidad o recomendaciones cruzadas dentro de los sellos del grupo Random House, en el sentido de si te gusta X novela, te gustará X manga o viceversa. Bueno, yo creo que sí, yo creo que eso es la ventaja también que tenemos en un gran grupo. Que tenemos muchísimos sellos, que tenemos además sellos para todos los públicos, digamos, tenemos una línea infantil y juvenil muy potente, donde puede conversar muy bien con los títulos que publicaremos de manga. Hay también muchas novelas japonesas que estamos publicando en narrativa, que también pueden conversar súper bien con el mundo del manga. Tenemos una novela muy interesante de misterio que publicaremos o sea, un manga de misterio muy interesante que publicaremos más adelante, por lo tanto convive muy bien con una línea de novela negra. Claro. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? También hacer un poco un trasvase de lectores y que el público lector haya un trasvase entre los diferentes contenidos que tenemos en Penguin. O sea que sí la haremos, y seguro que el equipo de marketing estará dándole vueltas, ¿no? Me imagino. En campañas concretas haremos ese trasvase y recomendaciones cruzadas, sin ninguna duda. Eso está genial. Yo creo que también ampliar ese tipo de recomendaciones al público más general puede abrir aún más el abanico que hablamos antes. Y además traer obras para todos los gustos es aún, yo creo que mejor. Nos preguntaban, antes de esas dos últimas preguntitas más a nivel personal, a través de dónde os pueden enviar las sugerencias de mangas. Os han ido dejando unas cuantas en el chat y me imagino que por redes sociales os están dejando algunas cuantas. No sé si hay alguna manera más protocolaria, digamos, de hacerlo, con algún hashtag o alguna manera. Mira, yo creo que ahora mismo las redes sociales, pero creo que crearemos un correo electrónico propio de Distrito Manga, @penguin, o sea, genérico, para que ahí nos podáis mandar todas las sugerencias. Pero yo creo que de momento, mientras estamos puliendo, digamos, los lanzamientos de junio, de momento a través de las redes o sí. O si nos escribís por un privado por las redes, en nuestro community, ahí ya os dará un contacto donde escribir directamente.
Perfecto, así que ya mientras creamos un correo de sugerencias. Correo de sugerencias, exacto. Así que ya sabéis en el chat que teníais unas cuantas. Ya por ahora ir a las redes sociales y después ya tendréis un correo para esas sugerencias. Ahora sí, un poquito para acabar un poquito ya de coloquio. Te quería preguntar, Catalina, ¿qué es lo último que has leído? Ya como lectora de manga, ¿qué es lo último? Si hay alguna que no me puedes decir porque la has leído por trabajo, pero así como hobby, ¿qué es lo último que has leído? Bueno, yo soy muy fan de Tsuge. Y me releí, porque me lo leí en su momento, me volví a leer El hombre sin talento, porque estaba queriendo un poco es otro tipo de manga, otro tipo quería ver un poco las diferencias, o no las diferencias, sino los registros, ¿no? Entre un libro como Shikimori o un libro como incluso Un incidente de Darwin, que es un seinen mucho más adulto, con el lenguaje un poco de Tsuge y su hombre sin talento. Entonces, bueno, me lo releí. Y a mí me apasiona ese tipo de libros. Yo sé que para muchos puede ser muy lento, muy aburrido. Lectura densa. Está bien, ¿eh? Eso deja claro también lo que comentábamos un poquito de siempre hay momento para todo tipo de obras, ¿no? Exacto. Y luego también te lees El hombre sin talento, que te deja un poco destrozado. Y luego llegas a un Shikimori o llegas incluso a un Loving Focus y te cambia la perspectiva un poco, ¿no? De las cosas. Te brilla el alma después de leer ese tipo de obras. He vuelto a tener fe en la humanidad otra vez, ¿no? No, la verdad es que por aquí seguramente te pueden dejar muchas recomendaciones, pero me imagino que ya por trabajo debes leer bastante. Así que está guay que salgas un poquito también de lo que puedes llegar a leer por trabajo a otro tipo de obras que también refresca, yo creo, un poquito el apetito, ¿no? Por también buscar ese tipo de obras. Así que está genial saberlo. Y ahora pregunta también protocolaria total. Imagínate, Catalina, que vas por la calle un día de vuelta a casa después del trabajo, te encuentras una lámpara, frotas y te aparece un genio. El genio de las licencias. Puedes licenciar una, da igual el precio, da igual todo. No hay estudio de mercado que valga. ¿Qué te haría ilusión a nivel personal licenciar en España o recuperar lo que más te convenga? Lo primero que se te venga a la cabeza y dices, esto me encantaría tenerlo publicado en España. A mí cualquier cosa de Miyazaki. Uf. Estirar, fuerte. Nada mal. Hombre, es una lámpara y no me decía que me iba a dar el dinero. Me parece una buena apuesta, ¿eh? Yo creo que el genio te lo concedería encantado, ¿eh? Encima no has dicho ninguna ni en concreto, has dicho cualquiera. La que te sea más fácil, genio. Sí, o sea, crear una biblioteca Miyazaki sería como el objetivo. La verdad es que sería una buena biblioteca que tener todos en nuestra casa, y ojalá no se quede solo en un genio y que lo puedas conseguir. Me haría mucha ilusión en 3, 4, 5, 6, 10 años volver a hablar contigo y que lo tengas en las manos y me digas, mira, lo conseguí, el genio me lo concedió. Me haría mucha ilusión, la verdad. Me lo apunto, que conste que me lo apunto por si sucede. Pues, Catalina, por mi parte y por la parte del chat, nada más. Hay muchas cosas que gente que quiere seguir sabiendo, pero para eso os emplazo a mañana. ¿A qué hora, Catalina? A las 7. A las 7 tendréis a Catalina con los compañeros de Mangas y otras viñetas también aquí en Twitch, así que si os habéis quedado con ganas de más preguntas, si tenéis más ganas de escuchar a Catalina, que se expresa muy bien, leñe, así que da gusto escucharla y charlar con ella mañana a las 7 con los compañeros de Mangas y otras viñetas, que los tenéis ahí en el chat. Un besazo, guapos. Darle caña mañana. Y por último, Catalina, darte muchas gracias a ti por el tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien y que esta es tu casa. Cuando quieras pasarte a charlar o lo que sea, estás más que invitada.
Y muchísimas gracias a vosotros porque desde que lanzamos el comunicado el apoyo ha sido prácticamente incondicional, así que ahora a demostraros que no nos vamos a defraudar cuando salgamos con los primeros títulos y muchísimas gracias de verdad que ha sido un verdadero placer. Los tendremos ahí en las manos, los estaremos comentando para lo bueno y para lo malo. Esperemos que más Perfecto. Para lo bueno. que siempre gusta tener buenas ediciones. Y nada más, Carolina, lo dicho. Cuando quieras, esta es tu casa, estás más que invitada a venir a hablar. Y por último, daros las gracias a todos los del chat que habéis estado aquí dando apoyo, haciendo preguntas y dando el callo. También, como se puede decir, así que os dejamos un ratito con el Ilu, le hacemos una pedazo de raid y aquí ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Catalina, y un besazo a todos. Adiós. Buenas Adiós, noches. gracias. Chao.